Hola, hola, soy Adriana y hoy vengo a hablarles sobre la biografía o la cronología, como quieras llamarla, de los hechos más importantes de la vida de José Asunción Silva, importante escritor de la literatura colombiana, poeta, escritor, novelista también, muy reconocido por obras, por la inferencia de sus obras que marcaron como tal el inicio en el país de lo que era el modernismo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. José Asunción Silva nace en Bogotá, es bogotano, en 1865 en un hogar acomodado de alta sociedad santafereña, hijo de Vicenta Gómez y Ricardo Silva. Recibe desde su padre, del señor Ricardo, ese amor o esa motivación hacia las letras, porque el señor Ricardo Silva también era un escritor, pero de la línea costumbrista, santafereña, muy reconocido también. Fue un niño que tuvo una infancia marcada por un adelantado desempeño académico, porque José Asunción Silva a los 3 años se dice que ya sabía escribir y leer perfectamente, y a los 5 años estaba ya muy adelantado el proceso también con lo que era el inglés y el francés. Entre los hechos más importantes de su niñez, entonces tenemos que a la edad de aproximadamente 5 años nace su hermana eh, Elvira, una persona muy importante para la vida de Silva porque se convierte más adelante en su confidente y en una persona demasiado cercana a él. Hacia 1875, cuando Silva tiene escasos 10 años, escribe su primer poema llamado Primera Comunión. Unos 5 años después, Silva empieza a introducirse más en el mundo de las letras y empieza a producir su primera colección de versos, la cual bautiza como Intimidades, donde consigna o escribe muchas veces para ciertas personas cercanas a él. Por ejemplo, escribió para Adriana, su primer amor, y escribe también para un amigo que fallece, Luis Vergara, tras su fallecimiento, escribe, lo incluye para él también una dedicatoria en esta importante obra. Hacia 1884, cuando ya estamos hablando de que Silva tiene aproximadamente unos 19 años, Silva deja de lado sus estudios para ir a trabajar a la fábrica o a la empresa más bien de su papá, de su padre, y dedicarse más a esa parte de los negocios. Ese mismo año, 1884, se le cumple el sueño de Silva, uno de sus más grandes sueños, y es poder viajar, poder salir del país, ir a París. Se da ese viaje con el consentimiento de su padre y gracias a la invitación de su tío abuelo, y Silva llega y logra localizarse o logra ubicarse dentro de esa sociedad literaria eh, francesa, gracias pues, a los buenos contactos que manejan allí y a una recomendación del autor también colombiano Rafael Pombo, donde que le abre a él las puertas para poderse codear con importantes escritores del área, sobre todo modernistas, en Francia, y logra también viajar a Suiza y a Londres. Ese viaje o ese recorrido que duró aproximadamente unos 2 años hasta que él regresa en el 86, pero ese viaje es importante, es decisivo para la vida de Silva, para la vida del autor, porque marca como tal, le ayuda a marcar como tal ese punto, ese diferenciador que él tiene en su escritura. Más adelante, entonces, en el 86, como les dije hace un momento, él regresa nuevamente a Bogotá. Acá se encuentra el choque con esa vida, nuevamente esa cantidad de problemáticas sociales de la época, de la sociedad santafereña del momento, porque pues en París, cuando vivía en París o en Europa, llevaba una vida tenía una vida ostentosa y muy,
donde se codeaba con muchas personas, o sea, vivió muy bien en esa época y llegar acá otra vez, encontrarse nuevamente con una cantidad de problemáticas, quería llegar a imponer de cierta manera como lo que había visto en Europa y pues no era posible, ¿cierto? Eso le genera a él que empiece a escribir también acerca de todo lo que se encuentra y lo hace marcado por un tipo de rebeldía y crítica, en algunas ocasiones no muy bien aceptada, algunos incluso se dice en algunas fuentes que se veía obligado a veces a organizar o a corregir ciertas partes de sus escritos para que lograran encajar a lo que se podía publicar, teniendo en cuenta que estamos hablando de una sociedad de finales del siglo XIX que era seguidora de estrictos cánones de la religión católica, ¿cierto? Muy bien. Hacia 1887, un año después aproximadamente de su llegada, Silva se enfrenta con un revés y es la muerte de su padre. Se ve obligado entonces a ejercer o a llevar el control de los negocios, del negocio de la familia, pero se da cuenta al recibir lo que están en bancarrota, a pesar de las súplicas de su madre y de los múltiples intentos por recuperarlo, no es posible y pues tienen que pasar a partir de ese momento por grandes dificultades económicas, una crisis económica fuerte para él y su familia. Estamos hablando entonces de 1887, unos 4 años más tarde, en 1891, fallece su hermana Elvira, un golpe también muy fuerte para Silva, quizá es más fuerte que la muerte de su padre, toda vez que su hermana Elvira es ese soporte para él, la que lo acompaña, su compañera de secretos, ¿cierto? Es su confidente. Eso lo sumerge a él en una pena, ¿sí? Que difícilmente logra superar Silva. Y un año después de eso, gracias a su habilidad de convertir las tristezas en letras, en poesía, escribe hacia 1892, escribe su poema más reconocido, es el de Nocturnos 3. Ese poema entonces, de cierta manera, se relaciona perfectamente con la muerte de su hermana y con los sentimientos que eso le evoca. Y hacia 1894 viaja a Venezuela como delegado para que sea secretario ante la delegación colombiana en Caracas. Y allí se dedica juiciosamente a escribir su novela de sobremesa. En 1895 regresa gracias a una licencia al país, pero en el viaje de regreso se da el naufragio del barco en el que viaja. Él logra sobrevivir, pero se pierde todo el trabajo que logró adelantar con la novela y con otros escritos, porque no solamente estaba trabajando en ello. Silva entonces, buscando mejorar esa situación económica, ¿cierto? Decide emprender un nuevo negocio y se mete entonces para crear una fábrica de baldosines. En 1896, un año después, tristemente fracasa su empresa de baldosines y Silva se ve una vez más acorralado por las deudas, por ya la situación económica es mucho más delicada, porque ya se enfrenta ante la persecución de sus acreedores. Se dedica entonces en cuerpo y alma, tal vez como modo de escapatoria de todos sus problemas, a revivir o a recuperar o a reconstruir la novela de sobremesa. Y finalmente, en mayo de ese mismo año, de 1896, el 24 de mayo, cuenta la historia, que asistió al médico porque estaba pasando por unos leves quebrantos de salud, nada preocupante, y dentro de la consulta, a modo de jocoso o de curiosidad, le preguntó a su médico que
si podía ubicar o localizar el punto exacto donde quedaba su corazón, gracias a la auscultación. Y su médico no vio nada de raro en eso, incluso se lo dibujó en el pecho. Esa noche se encontró con familiares y amigos en casa, en una velada, donde incluso se hizo la lectura hasta altas horas de la madrugada de su novela. Se la estaba leyendo a uno de los que eran sus mejores amigos en ese momento, el señor, el señor Hernando Villa. Y pues al despedirse como a la madrugada, su amigo nunca se dio cuenta, nunca pensó que esa era la última vez que lo iba a ver con vida, porque a la mañana siguiente, muy temprano, recibió el recado de que Silva había sido hallado muerto en su cama. La muerte se cataloga como un suicidio porque se encontró en su cama con un disparo justo directo al corazón, con un revólver viejo que era de su padre, que pertenecía a su padre. Y hasta ahí termina de esa manera la vida de una persona que fue que le aportó demasiado a la cultura y a la literatura de nuestro país. Un importante escritor que marcó sus obras, como lo decía ahorita, que fue el precursor del modernismo en Colombia. Un escritor que imprime dentro de sus escritos un tinte muy aristocrático, crítico también de las situaciones o las problemáticas sociales. Tiene una racionalidad o muestra una racionalidad a veces muy fría, muy parca, pero con una delicadeza o con el uso de un lenguaje bello, exquisito, por así decirlo. Entonces, esta es la historia. Alrededor de su muerte se han tejido también varias hipótesis, donde incluso se ha llegado a afirmar por investigaciones que han hecho otros escritores y periodistas, que muy probablemente no se trató de un suicidio, sino de un homicidio perpetrado tal vez por sus acreedores o por los que fueron sus socios en la creación de la empresa de baldosines. ¿Cuál será la verdad? Pues en realidad ya es de empezar a leer y tomar como un partido como tal. Pero es la historia que tenemos entonces de este autor. Espero les haya gustado. Bye.